No, vamos a entrar al tema. La semana pasada tuvimos a nuestro predicador invitado, bueno, fueron dos de hecho, es los hermanos Perkins, y ellos estuvieron hablando de su historia, de cómo fue que Dios los puso juntos después de que ambos enviudaron en algún momento. Y ambos tuvieron que pasar por un proceso de duelo y de pérdida muy fuerte. Y conforme estaba yo escuchando este mensaje, lo escuché 2 o 3 veces y dije, ¿sabes qué? Es bien importante que la iglesia sepa cómo lidiar con el proceso de duelo, porque es un proceso que bíblicamente se encuentra en los evangelios. Y muchos de nosotros nos quedamos atorados en el proceso de levantarnos después de la pérdida de un ser querido. Pero no solamente la pérdida de un ser querido. El duelo también implica muchas veces perder un trabajo, perder las fuentes completas de ingresos, perder a lo mejor una relación, aun cuando no estaba usted en una relación ya matrimonial como tal, a lo mejor estaba en un noviazgo y perdió al novio o a la novia y lo dejó usted como si le hubieran dado una puñalada en el corazón. ¿Cómo salimos de esos procesos de duelo? Así que hoy voy a estar hablando de cómo pasar por las pérdidas o cómo pasar por el proceso de duelo o de pérdida confiando en Jesús. Porque sabe que podemos nosotros pasar por el proceso de duelo confiando en nuestras propias fuerzas. Podemos pasar por un proceso de duelo confiando en lo que la gente nos dice. Podemos pasar por un proceso de duelo confiando incluso en lo que la ciencia dice, pero muchas veces, si no todas las veces que quitamos a Dios de la mezcla del proceso de pérdida y del proceso de duelo, vamos a terminar más heridos, y el problema es que dentro de estas etapas de recuperación del proceso de duelo pueden llegar a quedarse en una de las etapas que lleva directo hasta el suicidio incluso a veces. Así que vamos a platicar de esto. Voy a tomar como mi tema central Primera de Pedro 5, versículo 10. Y dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No sé si se acuerda de esta antigua canción. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio. Bueno, esta salió precisamente de este pasaje. Pero lo que está diciéndonos Pedro en este pasaje es, ustedes van a pasar por un proceso de duelo en algún momento en su vida. Y no quiero que se queden estancados, más bien tómense de él. Y ya les resumí la prédica en 2 minutos. Pero la comida no está lista, así que ustedes tienen que echar el resto de la prédica. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias esta mañana. Gracias porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre. Gracias, Señor, porque tú modelaste cada paso que tenemos que dar en nuestra vida a través de Jesús. Gracias porque tu palabra es lámpara a nuestros pies. Gracias, Señor, porque tu palabra es nuestro pan de vida. Gracias, Señor, porque tu palabra es esa fuente de agua viva, Señor, que viene a refrescarnos en medio de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Te pido, Señor, que la palabra de hoy toque vidas y toque corazones. Te pido, Señor, que la palabra de hoy también llegue a nuestro corazón como semilla en tierra fértil, para que pueda crecer, florecer y para que se multiplique hasta el 100 por 1 en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Usted sabe que como seres humanos, nosotros estamos propensos a perder cosas. Para algunos, el perder su celular o el dejarlo abandonado en algún lugar es un proceso de duelo completo. Usted pasa por las 5 fases de duelo cuando se da cuenta que su celular se quedó en la casa. Pero no me voy a referir a ese tipo de pérdida. Me voy a referir al tipo de pérdida en el que todos tenemos que pasar por un proceso de recuperación espiritual y psicológico, y en muchas ocasiones también es un proceso de recuperación físico en nuestra salud. Nosotros pensamos regularmente que el proceso de duelo o de pérdida tiene que ver solamente con la muerte, pero hoy les voy a platicar que hay varios tipos de pérdida. Y vamos a estar platicando de casi todos ellos. Me voy a detener muy poquito en el proceso de duelo penitenciario, que es uno que a lo mejor algunos de aquí hemos tenido que pasar en lo físico, pero todos lo estamos pasando en lo espiritual y tenemos que entender cómo manejar ese proceso también.
Existen varios tipos de duelo. La muerte tenemos dos tipos, que es la muerte física y la muerte espiritual. En algunos casos nosotros tenemos que vivir los dos tipos de duelo, los dos tipos de muerte en nuestra vida. Porque muere un ser querido y dentro de ese proceso nos damos cuenta que el ser querido tuvo la oportunidad de recibir a Jesús, pero él no recibió o ella no recibió a Jesús y pasamos por un proceso de duelo por muerte espiritual también, donde no podemos entender cómo este ser querido no va a estar un día allá arriba. Voy a meterme más a fondo más adelante, pero esa es una de las formas o una de las experiencias de duelo por muerte. El otro es por calamidades. La gente, por ejemplo, hace unos meses que pasó la tormenta fuerte y los tornados barrieron toda la parte de Claremore. Si usted fue después del tornado allá, se dio cuenta que muchas viviendas fueron destruidas, muchas vidas fueron acabadas. Y no solamente Claremore, pero pasó en Pryor y más adelante todavía. Esa es una forma también. La gente, por ejemplo, en Florida y en el Caribe que pasan los huracanes tan fuertes y barren también, son otra forma de pérdida. Si usted ha experimentado el ser corrido de un trabajo y darse cuenta que tiene la pila de cosas que pagar en su casa sin el volumen de ingresos necesario para pagarlo, usted vive una pérdida, vive un proceso de duelo financiero. ¿A que usted no había escuchado esa? Pasa por un proceso de duelo financiero. Y hay un tercer tipo de duelo que es el duelo penitenciario, y este lo podemos vivir en lo físico o en lo espiritual. Muchas personas pasan por un proceso penal en lo terrenal y ellos terminan siendo sentenciados a muerte o sentenciados a vida, ¿cómo se llama? Le llaman las sentencias de vida o cadena perpetua, lo conocemos nosotros en Latinoamérica. O algunos simple y sencillamente cometieron un error en el momento más débil de su vida y terminan siendo sentenciados a 20 o 30 años y entran en depresión. Este tipo de duelo también tienen que estar lidiando con él. Es un problema para muchas personas. El detalle de todo esto es que como seres humanos tenemos que pasar por el proceso de duelo, aunque sea una vez en nuestra vida, porque si no, no aprendemos a crecer. Y si no crecemos, usted no va a lograr la madurez espiritual necesaria, no solamente para crecer en su vida espiritual, pero también para poder ministrar a otras personas. Y si no, no sé si usted se acuerda, pero creo que lo he dicho antes, usted y yo fuimos llamados a hacer otros discípulos. Eso significa que usted tiene que ministrar a otras personas y usted tiene que traer a otras personas a Cristo y usted tiene que trabajar con personas que están pasando por procesos de duelo. Así que el proceso de nosotros de pérdida es un proceso completa y totalmente normal y es natural que tenemos que pasarlo porque todos vivimos en un mundo que va tarde o temprano a acabarse. Usted y yo no somos Matusalén. Si usted no sabe de quién estoy hablando, cuando usted lee la palabra de Dios, lee Génesis, se va a encontrar la genealogía después de Adán y Matusalén fue el hombre que más años vivió sobre la tierra, 969 años para ser exactos. Si a mí me dijera Jesús, ¿quieres morir a los 120 o a los 969? Le diría, llévame de una vez. Porque yo no quiero ver qué va a pasar con este mundo más adelante, ya de por sí está de cabeza. Pero lo que sí le quiero decir es que, de hecho ahorita lo vamos a ver, el pecado de Adán trajo la muerte al mundo. Y conforme el hombre fue pecando y separándose de Dios, el periodo de vida del hombre o la expectativa de vida del hombre fue reduciéndose. Imagínese vivir 969 años, no me cabe en la cabeza. Estaba con mi familia, llegué allá el jueves a Atlanta, Georgia. Uno de mis primos falleció de una manera muy inesperada y estuve con ellos los últimos 2 días. Y me llama mucho la atención cómo las conversaciones en algunos momentos fueron así de, no, es que ya estoy muy viejito. Y mi hermano mayor es el más grande de todos los primos. Y luego sigo yo. Y luego decían mis primas, ay, es que ya me duele todo, ya estoy viejita. Yo me quedo, pues, ¿qué me dejas a mí? Y todos nos quejamos muchas veces de nuestra edad. Llegamos a un punto en que estamos así, no, es que yo ya estoy maduro, ya estoy viejo. Ya me duelen todas las coyunturas, ya me duele hasta estornudo y me bota una vértebra del cuello.
Ahora imagínense vivir 969 años, pero realmente la expectativa original de Dios era que la muerte no iba a tocar a la creación máxima que fuimos nosotros, porque Dios creó la tierra, creó los cielos, separó la tierra de las aguas, creó el viento, creó los animales, creó las plantas y a nosotros nos creó al último y cuando terminó de crearnos Dios dijo, esto es bueno. Nos puso a nosotros su imagen y su semejanza. Fuimos la creación máxima de Dios y lo que Él tenía como intención era crearnos para pasar toda nuestra vida o toda la eternidad con Él. Imagínese, el ser humano estaba destinado a vivir eternamente. Pero entonces ocurrió que Adán y Eva estaban sentados sin hacer nada y ahí el problema de no tener nada que hacer, que nada más está uno maquinando basura en la cabeza. Está sentada la mujer esta, está viendo al horizonte, yo creo. Y de repente llega la serpiente y le dice, con que Dios te dijo que no comieras del árbol. Y ella se quedó así de, no, pues sí, eso fue lo que nos dijo. Para no hacer el cuento muy largo, usted ya sabe, los logra engatusar a la señora le da mordida a la manzana, se da cuenta que está buena, o bueno, el fruto prohibido. Y luego se la pasa ahí al marido y el marido dice, no, pues se ve bueno pues, y le da la mordida. Según mi interpretación literal de la palabra de Dios en ese momento, Adán estaba echado junto con ella. Estaba en el mismo lugar al mismo tiempo, así que escuchó cuando la serpiente le habló y Adán no se quedó así de, a ver, espérate. ¿Por qué estamos cuestionando la autoridad de Dios en este momento? Y dice la palabra que por el pecado de uno vino la muerte. Y ese fue el pecado de Adán. Y de hecho, si nos vamos literalmente a Génesis 3, versículo 17, dice, y el hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Fue la sentencia de muerte de Adán y de Eva. Y fue la sentencia de muerte para todos nosotros. Queramos o no, por el hecho de que desobedeció a Adán al principio, nosotros ahora estamos condenados a sentencia de muerte. Y un día, tarde o temprano, vamos a llegar a la línea y nadie se puede cruzar de la línea. Hasta ahí va a llegar nuestra vida. Pero no todo es malas noticias. Con el paso de los años, vimos, Adán vivió un montón de años. Después de Adán, su hijo también vivió un montón de años y así sucesivamente hasta llegar a Matusalén, que fueron 969. Pero después, con todo el problema que estaba pasando alrededor y con toda la desobediencia de Israel y con todo, Dios reduce la expectativa de vida a 120 años. Fíjese, dice Génesis 6:3, entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo. Ouch. Yo no sé usted, pero a mí sí me alcanza a golpear esa parte. Dice, porque solo son carne mortal. En el futuro la duración de la vida no pasará de 120 años. Así que si usted quería vivir 150 o 200, pero ya le rompí su sueño. Que bíblicamente no va a pasar de 120. Pero mire, la parte interesante de esto y la buena noticia es que usted no está solo dentro de este proceso de duelo y a lo mejor a usted ya le empieza a causar duelo y usted está entrando, creo que es la cuarta fase, que es depresión. Espérese, no todos son malas noticias, porque sabe que Jesús pasó por el proceso de duelo 3 veces durante su vida en esta tierra. La primera vez que Jesús experimentó el proceso de duelo fue con la muerte de su padre terrenal, José. Porque aunque queramos pensar que Jesús no tenía una relación con José como cualquier otro hijo con su padre, estamos equivocados. Porque Jesús aprendió a hacer carpintería de su padre José, así que pasó mucho tiempo con él, por lo menos hasta su muerte física.
Y cuando él falleció, estoy absolutamente seguro que que Jesús tuvo que pasar por todo el proceso de duelo y recuperación después de la muerte, porque él tenía que haber sido un niño. Después Jesús sale de todo este proceso. No sé si se acuerdan, pero si no lo se acuerdan o no lo sabían, Juan el Bautista fue primo de Jesús. Jesús está entrando a su ministerio terrenal y está empezando a trabajar. Y dentro de su ministerio se conectó con el ministerio de Juan el Bautista. Y en un momento, cuando Juan el Bautista fue y habló con Herodes, que le dijo, oye, no está bien que te cases con la mujer de tu hermano Herodías. Dice que enfureció a Herodes y enfureció a Herodías, pero Herodes lo respetaba porque sabía que era un hombre de Dios, dice la palabra, pero Herodías lo odiaba. Así que cuando tuvo la oportunidad, pidió que se le entregara la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata y con todo el peso del corazón de Herodes, porque prometió que lo haría. Entonces lo mató. Y Jesús tuvo que pasar ahora el proceso de duelo de la muerte de su primo, Juan el Bautista. Ya contamos dos, ¿estamos de acuerdo? ¿Ustedes recuerdan cuál fue el tercero? El tercero fue Lázaro. De hecho, la Biblia es bien clara cuando dice que Jesús fue después de que le dieron la noticia que Lázaro había muerto y llega hasta allá y le dice Marta y le dice María, Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice, pero mujer, ya te dije que tengas fe. Y le contesta María, sí, Señor, pero es que yo sé que en el día final vamos a resucitar todos, pero pues eso no me quita el dolor. Y eso es lo que muchas veces nosotros pasamos y la gente viene y nos dice, sí, voy a orar por ti para que Dios te traiga consuelo y no te preocupes, está en un mejor lugar. Y cuando escuchamos eso nos quedamos así de sí, pero no lo puedo abrazar. Su lugar en la mesa va a estar vacío. Su cama en su recámara va a estar vacía. Y usted empieza a pensar en todas estas cosas. Y le voy a decir, cuando usted esté en un proceso visitando a alguien que está atorado en un proceso de duelo por una pérdida humana, hermano, no diga sandeces. Si no sabe qué decir durante el proceso, mejor diga, voy a estar orando por ti, te amamos, estamos contigo. Porque sabe que decir cualquier otra cosa puede convertirse en una barrabasada. Y aun cuando estamos tratando de ser buena gente, ay, no te preocupes, ya está con Diosito, ya está ahí arriba. Todo ese tipo de cosas lo único que va a hacer es que va a crear en la mente de la persona una entrada más rápida a la segunda etapa del duelo, que es la ira. Ah, pues si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que se fuera? Ahorita le voy a contestar esa pregunta. Así que quédese sintonizado, no se vaya. No voy a poner comerciales. Dice Juan 11, versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Versículo 35 dice, Jesús lloró. Jesús entró al proceso de duelo junto con los demás dolientes en ese momento. ¿Por qué? Porque Lázaro era un amigo de Jesús y era un amigo cercano a Jesús. Así que Jesús también pasó por el proceso de duelo. Y si Jesús pudo pasar por 3 diferentes pérdidas, nosotros podemos salir de nuestras pérdidas también. Vamos a ver el segundo tipo de pérdida, que es por calamidades, y voy a tratar de conectar aquí también el penitenciario. Hablamos ya de las relaciones humanas. Tiene usted un muy buen amigo que a lo mejor se fue, o un buen amigo que se cambió de estado, ni siquiera se murió, nada más se cambió de ciudad, no andaba muerto, andaba de parranda. Y usted siente el dolor y la pérdida porque su amigo ya no está. Su familiar se cambió a otro país. Y mire que nos pasó a nosotros como familia. Mi hermano mayor se fue a Australia, yo me vine acá a los Estados Unidos y mis papás. Yo pude notar la tristeza en ellos las primeras semanas, los primeros meses, incluso el primer año. Es un proceso de duelo entero.
A lo mejor usted, como decía hace rato, estaba en una relación con una persona y la persona le rompió el corazón. Usted, sin darse cuenta, entra en un proceso de duelo automáticamente. Porque el ser humano está hecho para sentir emociones y una de las emociones es el duelo. La propiedad es otro. Gente que ha sido afectada por desastres naturales u otras cosas, un fuego en su casa, un terremoto, lo que sea, pierden su propiedad y entran en un proceso de duelo porque si su casa, que era su centro de seguridad y su centro de protección, está destruido, ya no tienen el sentimiento de protección más y entran en un proceso de duelo que va a costarles trabajo volver a confiar en un nuevo lugar, en una nueva casa, en una nueva ciudad, incluso en un nuevo vecindario. Otra es cuando perdemos nosotros a una mascota. Usted va a decir, ay pastor, usted ya se está poniendo bien ridículo. Pero no. Hay mucha gente, de hecho, uno de los testimonios que compartió el hermano Perkins es que ellos abrieron un centro de ayuda emocional para las personas que habían pasado por un proceso de pérdida. Llegó un doctor muy prominente de la ciudad aquella y llega y le dice, oye, pues yo estoy pasando por una pérdida, y cuando le tocó hablar de su experiencia, él habló de su perro. Y se quedó así de, me da vergüenza decirlo, pero cuando mi perro falleció, yo pasé por un proceso muy duro y todavía estoy estancado dentro del proceso. Y le dijo el pastor Perkins, es una pérdida, es un proceso como tal por sí mismo, porque muchas veces hay personas que no pueden tener bebés, como era el caso de este doctor, y no pensando que una mascota va a reemplazar el amor de un hijo, porque no puede reemplazar el amor de un hijo. Ellos tratan de dar ese amor a algo diferente. Y es cuando compran una mascota y empiezan a encariñarse con ella y empiezan a tratarla como bebé humano. Y me ha tocado ver los casos. Salen en la carriola y les dan su lechita en la mamila. No estoy diciendo que sea nada feo ni que sea equivocado o erróneo. Estoy diciendo que como seres humanos buscamos dar el amor a algo o a alguien. La pérdida de una mascota puede ser. Yo recuerdo mi mamá ponía muchísimo cuidado y muchísimo cariño a sus pájaros. A ella siempre le gustaron los pájaros. Y los cotorros fueron su fascinación. Así que muchas veces compraba el cotorro chiquititito, bebé. Y ahí estaba ella dándole de comer en el piquito y le limpiaba el piquito y le daba más. Y luego le enseñaba a hablar. De hecho, si me escucha hablar con mi mamá, el sobrenombre que tiene mi mamá, se lo puso el cotorro. Yo nada más seguí la cadena. Nos encariñamos con esas pequeñas criaturas y los convertimos en una conexión fuerte. De hecho, hay muchos animales que pueden entender y sentir cuando su dueño está pasando por un proceso difícil. De hecho, los perros de servicio, por ejemplo, ellos pueden saber cuando su dueño está a punto de tener ataques epilépticos o cuando están a punto de tener ataques diabéticos. Porque los perros están entrenados a oler, a sentir y a conectarse con la persona de esa manera. Así que no es difícil encontrarse en un caso en el que usted pase por duelo. Cuando yo me comprometí con mi señora en julio del 2008, yo me acuerdo que le regalé un perrito que cabía en la palma de mi mano, de hecho cabía en la bolsa de la camisa. Era un toy poodle y le puse por nombre Cookie. Y Cookie pasó por todos nuestros procesos con nosotros. Cuando nos vinimos a los Estados Unidos, pasa mi señora al puente de Nuevo Laredo hacia Laredo, pasa el perro y cuando voy a pasar yo me detuvieron. Yo me quedé, bueno, ¿y el perro? ¿No se supone que el perro tenía que entregarte la cartilla de vacunación? Me dice, sí, pero el perro pudo haber nacido en los Estados Unidos. No nació en los Estados Unidos, no importa. El perro venía con ella, no contigo. Pero ella pasó por todos nuestros procesos de vida y cuando llegó el momento en que ella falleció, justo después de que nació mi hijo, para mí fue un golpe fuertísimo. Pasé por un proceso de pérdida y de duelo. No es raro, no es anormal y no crea que me estoy justificando a mí mismo, porque es de hecho un proceso psicológico normal. La pérdida de un objeto de valor sentimental. Si usted, la abuela de la abuela de la abuela de la abuela, dejó un medallón grande
que ha ido pasando de generación en generación y de repente ese medallón se lo roban o se pierde o llegó el primo que le gustaba embolsarse todo lo que se encontraba y se lo lleva. Usted va a pasar por un proceso de duelo importante con ese objeto de valor. Y no es porque usted idolice o idolatre ese artículo, es por el simple hecho de que tenía un valor importante sentimentalmente hablando y usted va a pasar por ese proceso de duelo. Vamos a hablar un poquito sobre el duelo penitenciario. Hay mucha gente que llega, como decía yo hace rato, son sentenciados a 10, 20, 30 años y muchos de ellos dentro de la prisión pasan por un proceso de duelo porque su libertad ha sido removida de su vida. Yo pasé unas horas en la cárcel y yo estaba más deprimido que nada en mi vida. Yo estaba así, ¿cómo fue que llegué aquí? ¿En qué momento ocurrió esto? Y usted va a decir, pastor, estaba robando. No estaba robando, estaba peleándome con mi novia en la calle y fue suficiente para que me detuvieran. Y cuando entra uno en ese lugar y se da cuenta del el cuarto donde uno va a pasar las siguientes horas, días, meses o años, y la gente con la que tienes que compartir esos lugares, te quedas, ¿qué hice? ¿En qué me fui a meter? Y entra el proceso en el que tu vida empieza a pasar por un duelo y empiezas a sentir que fuiste casi asesinado ahí mismo. De hecho, hay gente que entra en depresión. No sé si ha escuchado, pero ocurren suicidios en la cárcel. De hecho, esto pasó al pueblo de Israel. Si usted va conmigo al libro de Lamentaciones, capítulo 1, versículos 4 y 5, dice, las calzadas de Sión tienen luto, están de duelo, porque no hay quien venga a sus fiestas solemnes. Todas las puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados. Porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones, sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Viene un proceso en el que la libertad del pueblo de Israel es eliminada por el rey de Babilonia, y entran en un proceso de duelo. Para muchos el duelo debió haber durado 70 años, que fue el cautiverio de Israel. Sin embargo, el duelo de muchas de estas personas terminó bien rápido y se acostumbraron a los dioses de Babilonia. Ahora, el proceso de duelo tiene 5 fases. De hecho, hay un autor que agregó una más y ahorita voy a hablar de ella. No la puse ahí porque no es típico, no es normal. Probablemente si usted ha perdido un hijo, usted a lo mejor se va a identificar con esa fase. La primera es negación, y en esta fase de negación es cuando la persona empieza a preguntarse, ¿por qué a mí? ¿Por qué tuvo que pasar esto? ¿Por qué a mí? Y la persona todavía trata de pensar y trata de vivir como si nada hubiera pasado, pero se empieza a encontrar con una pared sólida cada vez que se da cuenta que la realidad está todavía ahí. El proceso de negación es un proceso necesario porque la mente humana no tiene la capacidad de entender y racionalizar como Dios lo hace. Nuestra mente está bloqueada, está limitada. Si usted sabe de computadoras, es la versión demo de la mente de Dios. Nosotros solamente podemos hacer cualquier cantidad de transacciones por día, mientras que Dios está haciéndolas a 1000 por hora todo el tiempo. Nuestra cabeza no tiene la capacidad de entender el proceso de pérdida y de duelo, y no sabemos que todo el proceso de duelo y todo el proceso de pérdida tiene un propósito en nuestra vida. Así que nuestra mente entra en un proceso de negación y empezamos, ¿pero por qué? Yo no puedo entender, ¿por qué tenía que pasarme esto a mí? Y empiezan a tratar de hacer como que nada pasó. Empiezan a tratar de engañar su propia vida. Y cuando se dan cuenta que no pueden seguir engañando, pasan a la segunda fase, que es la ira. Y en la ira empiezan a enojarse con todo, por todos, y más bien con todos y por todo, y empiezan incluso a encontrar culpables en cosas, en personas y en situaciones que tuvieron nada que ver con su pérdida. Empiezan a buscar a quién echarle la culpa.
Y dentro de este proceso muchas personas se quedan en esa segunda fase y esa segunda fase los lleva a amargura y la amargura los lleva a despedazar completamente sus relaciones familiares y de amigos, se separan de la iglesia, se separan de la familia y empiezan a convertirse en esa persona que no te acerques a su casa porque te va a caer una centella en la cabeza. Pero cuando las personas logran pasar de la ira hacia el siguiente, que es la negociación, se encuentran en un bote enteramente diferente en el que la gente empieza a tratar de negociar con el cielo, con Dios, con las circunstancias, empiezan a tratar de negociar consigo mismos y empiezan a tratar de buscar la manera de cambiar las circunstancias. Muchas personas no salen del proceso de ira y usted va a decir, pastor, pero ¿cómo le hago para ayudar a alguien a salir del proceso de ira? Tiene que ayudar a la persona a hablar. Mientras más hable la persona del problema y más hable de su situación personal, más fácil va a ser ayudarla. Y quiero pedirle un favor, cuando la persona esté hablando no la interrumpa, cállese. Cállese. Porque la gente lo que necesita es alguien que los escuche, no alguien que les esté dando lecciones de vida en ese momento. ¿Van a estar enojados? Sí. ¿Van a gritar? Sí. ¿Le van a echar la culpa a usted? Probablemente. Todo lo que usted tiene que hacer es escucharlos y cuando entre ese silencio, no interrumpa, no haga sus propios comentarios. Lo único que tiene que decir es, yo entiendo cómo te sientes en este momento. Y muchas veces no diga tampoco eso, porque si usted no ha tenido una pérdida similar a la de esa persona no quiere que usted diga eso porque usted no sabe. Así que lo mejor que usted puede decir es, mira, estoy contigo, te quiero ayudar, te amamos o te amo. Que la persona lo que quiere saber es que no se murió su esperanza con esa persona que se fue. Quiere saber que hay más. Quiere saber que alguien más está ahí para él o para ella. Cuando entran a la etapa de negociación, empiezan a tratar de cambiar las cosas. Le voy a ser muy honesto, cuando escuché de la partida de mi primo, yo entré a la etapa de negociación rapidísimo. No porque yo sea muy bueno. Mi cerebro trabajó de esa manera. Bueno, ya falleció, no tengo nada más que hacer. No entré en momento de ira, pasé directamente, de hecho, de la primera fase de negación a la de negociación. Y empecé a orar al Señor. ¿Qué tal si yo oro sobre el féretro y tú lo levantas de la muerte? Lo hice. Empecé a negociar con Dios. Es normal. Va a pasar usted por ese proceso. Y Dios sabe muy bien por qué pasó, pero cuando estuvimos ahí para la visitación, el féretro estaba cerrado. Yo iba con la intención de orar por él, a ver si Dios lo levantaba. Entré a la etapa de negociación, rápido. Y mucha gente va a entrar así también a la etapa de negociación. Mucha gente no va a pasar por negociación, se va a ir directamente a la siguiente, que es depresión. Pastor, ¿qué pasa si encuentro a alguien con la etapa de negociación? Lo único que puedes hacer es escuchar a la persona, orar por la persona, estar reafirmando la fe de la persona. No le trates de dar bibliazos, no va a servir que le des bibliazos. Lo único que puedes hacer es decirle, mira, nosotros te amamos, estamos contigo. El Señor dice aquí en esta parte que debes tener esperanza y dice que puedes poner tu confianza en Él y dice que Él te va a llevar de la mano. Hermano, no sabe más que decir, usted no sabe cómo hablarle a una persona que ha fallecido, recíteles el Salmo 23, mínimo. ¿Por qué el Salmo 23? Porque ellos están pasando por un valle de sombra de muerte y tienen que saber que Dios los está llevando de la mano y el otro lado del valle de sombra de muerte es que Dios adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Eso es lo que tenemos que poder impartir. El proceso de depresión es cuando la persona se da cuenta que su negociación es inválida. No va a funcionar, no va a traer a la otra persona de la muerte, no va a hacer nada. Y entonces entra en el proceso donde empiezan
a sentir que no quieren hacer nada, no quieren salir con nadie, no quieren escuchar a nadie, no quieren hacer absolutamente nada que les va a recordar a la persona que se fue. Este proceso es el más delicado de todos porque si dentro de la fase de depresión no hacemos algo por estas personas, van a empezar a tener pensamientos de muerte y van a perder el sentido de la vida en esta etapa. De hecho, es la etapa en la que mucha gente se queda y ya no vuelven a salir de ahí. Si usted no está ahí para ellos, si usted no está ahí para crearles distracciones, si usted no está ahí para ayudarles a cambiar la rutina y crear una nueva, esas personas se van a sumir en depresión y la depresión los va a llevar a pensamientos de destrucción. Tiene usted que estar ahí para ellos. Ese es el momento más crítico. Hermano, pero es que se la pasa llorando 24 horas, déjela llorar o déjelo llorar. Es muy importante que desahoguen el sentimiento, es muy importante que lo hablen, es muy importante que lo dejen salir, pero es muy importante que también usted les esté recordando comer y dormir. Porque si por estar deprimidos no comen ni duermen, usted los va a perder bien rápido. Porque no sienten. Es una capacidad mental o un estado mental en el que el cerebro simplemente olvida hacer algunas funciones básicas como el sentir hambre. Es normal. Pero usted tiene que ayudar a la persona y estar ahí junto con ella. Tiene que pasar el proceso de la mano con ellos. El siguiente proceso es la aceptación. Cuando la persona ha pasado satisfactoriamente por la etapa de la depresión, entonces entran ya al punto en el que aceptan la pérdida, aceptan que no va a regresar y aceptan que simple y sencillamente la vida tiene que continuar después de esto. Y cuando ese momento llega, entonces lo que tenemos que hacer junto con estas personas es estar ahí para ellos. Hermano, ¿es posible que regresen ellos a depresión? Sí. Y es por eso que es tan importante que tenemos que estar ahí con ellos. Lléveselos a ver un partido de fútbol, de básquetbol, de lo que sea. Lléveselos a una obra de teatro, pero que no sea de drama. Lléveselos a algún lugar donde pueda distraerse su mente. Ayúdelos a crear una nueva rutina en su vida. Va a pasar que usted se encuentra con una persona que dice, no, es que mi vida ya no tiene sentido, ya se acabó la vida para mí. Y es donde usted tiene que trabajar más en oración con Dios y muy probablemente va a tener que entrar en un proceso de ayuno. Usted, no la persona. Y pedirle a Dios sabiduría para que le ayude a caminar a través del proceso. Si la persona está dispuesta a pasar por consejería profesional, la iglesia trabaja con consejeros profesionales. Usted lo único que tiene que hacer es acercarse conmigo, lo conectamos con el pastor RJ y él los va a conectar con una persona que hace este tipo de cosas de manera profesional. Y él o ella los va a ayudar a salir completamente del problema. Eso es si ven que no salió de alguna de las primeras 3 o 4 fases. Si ya está en la aceptación, hermano, usted nada más llévelos de la mano a través del proceso. Ahora vamos a platicar un poquito acerca de la esperanza que tenemos en Jesús. Que hablamos de la parte psicológica y la parte de alguna manera científica del proceso de duelo. Ahora vamos a hablar un poco más acerca de lo que dice la palabra de Dios sobre el duelo. Primero que nada, dice Romanos 5:17, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La primera esperanza que tenemos es que por Adán llegó la muerte al mundo, pero por la muerte y resurrección de Jesús, usted y yo hoy tenemos esperanza de vida eterna. Eso no significa que usted y yo vamos a vivir eternamente porque yo no quiero. Llega un momento a mis 41 años que ya estoy así de Señor. ¿En serio tengo que aguantar un poco más aquí? Jesús se sintió así. ¿Hasta cuándo voy a tener que estar entre ustedes? Bola de gente, faltos de fe. Y si Jesús se sintió así, hermano, con mucha más, con mucha más, se me fue la palabra, con mucha más razón tenemos nosotros que pasar por ahí. Gracias por quien dijo razón, porque me la sopló ahí.
La segunda cosa, o la segunda razón por la cual nosotros tenemos que tener esperanza o podemos tener esperanza, es que por el hecho de que Jesús resucitó de los muertos, nosotros tenemos esperanza de que un día le veremos y estaremos con Jesús por la eternidad. Dice Juan 14, versículos 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús se fue de aquí, nos mandó al Espíritu Santo porque Jesús fue a preparar un lugar para que usted y yo lleguemos allá arriba. Jesús quiere que regresemos. Dice la palabra que el Padre no quiere que nadie perezca. Jesús trabajó a marchas forzadas mientras estuvo en la tierra para poder crear la primera iglesia de manera que nosotros alcanzáramos la gracia y pudiéramos llegar al cielo junto con Él. Hermano, tenemos la esperanza de que el día que Jesús decida regresar o el Padre lo mande, porque Jesús no sabe la fecha ni la hora más que el Padre. El día que el Padre diga Jesús ya regresa porque estos ya están muy mal. Usted y yo tenemos la esperanza que vamos a entrar allá arriba. Yo no sé usted, pero yo estoy ansioso de ver qué va a estar en el banquete. No sé si van a ser enchiladas, chilaquiles, tacos o pura comida asiática. Dice mi señora, yo creo que el Señor va a tener un banquete de la gastronomía de todo el mundo, más la celestial. Y yo estoy así de, híjole, a ver si no peco de gula en el cielo. Tercera esperanza que tenemos, y eso fue chiste, hermano, porque una vez que Jesús venga ya no va a haber pecado, se va a acabar eso. ¿Okay? Tercera, en Jesús hay resurrección de los muertos y vida eterna, dice Juan 11, versículos 25 al 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en Jesús, permanecer en Jesús, confiar en Jesús, vivir en Jesús, caminar en Jesús, porque si nos pegamos a la fuente de la vida, usted aunque muera en este mundo, su espíritu va a permanecer para siempre. Esa es la esperanza bienaventurada que tenemos nosotros en Cristo. ¿Está de acuerdo conmigo? Es importante que también usted se siga conectando a la familia. Y con familia me refiero también a la iglesia, porque la iglesia es la familia de fe que Jesús creó para que todos estuviéramos en comunión, dice 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En pocas palabras, vente a la iglesia, no dejes de congregarte, no dejes de buscar, porque en medio de la familia de la fe, el Señor te va a dar las palabras de consuelo que estás esperando recibir. ¿Y sabe qué? No nada más aquí, pero en varios otros pasajes que ya no puse por falta de espacio ahí, dice, animaos los unos a los otros, permaneced en mi amor, ámense los unos a los otros. Y si ustedes aman y se dejan amar por los demás, ustedes van a ver que no importa qué tan difícil es el proceso de duelo, usted lo va a caminar como si nada hubiera pasado. Va a decir, pero pastor, ¿cómo cree? Tenemos que llorar. Sí, usted puede llorar, pero véngase aquí y llore con nosotros. Porque ¿sabe qué? Cuando nosotros nos conectamos como un cuerpo en Cristo, Jesús va a hacer que su espíritu descienda sobre usted y va a ser más fácil llevar la carga, porque la vamos a llevar entre todos. Aunque usted no diga amén, la vamos a llevar entre todos.
Jesús nos dio su palabra también, dice Salmo 62, 5 y 8, dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es la esperanza, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio, esperad en Él en todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. La parte interesante es que la roca es Jesús. Y puse ese salmo como una manera de decirle: hermano, la Biblia está llena de pasajes que nos dan ánimo, este es uno de ellos. Amén. David experimentó la muerte del hijo de pecado con Betsabé, experimentó la muerte de Absalón y la muerte también del hijo aquel que abusó de su hija. Qué familia, señores, qué familia. Experimentó muchas pérdidas en su vida. Y escribió los salmos durante tiempos de depresión y de duelo. Así que puede usted leer los salmos también y los salmos lo van a levantar. Porque después de hablar de su pérdida, David también le habla a Dios y le da gracias por su palabra y por la fortaleza que él recibió de parte de Dios. Jesús también nos ofrece descanso. Usted conoce este pasaje, Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estén trabajados y cansados y cargados, y yo os haré descansar. Y esto no es nada más con una preocupación, es también con una depresión, es también con duelo, es también con un problema emocional, porque Jesús está listo para sacarnos del hoyo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús caminó por esta tierra 33 años y en esos 33 años Jesús experimentó lo mismo que usted y yo hemos experimentado. Así que si Jesús pasó por ahí, Jesús nos puede ayudar a salir de ahí. No se quede en el hoyo. Jesús nos ofrece su paz, dice Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si usted está pasando por un proceso de duelo, Jesús, dice Isaías, es el príncipe de paz. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Él y poner nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestro dolor, nuestra angustia en Él, y Él se va a encargar de impartirnos paz. Y dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento llene vuestros corazones en Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie por unos minutos. Voy a invitar a que se ponga de pie conmigo. Si usted nos está viendo en línea, primero que nada, bienvenido. Y qué grosero que no le dije bienvenido antes. Vamos a compartir el proceso de la cena del Señor en unos instantes más, pero me gustaría, antes de entrar a la cena del Señor, me gustaría primero que nada invitar a aquellos que no han escuchado de Jesús antes o que no han recibido a Jesús en su corazón antes. Mire, dice la palabra de Dios que no hay otro camino al Padre más que a través de Jesús. Y lo que quiero decir con eso es que nosotros debemos estar cerca de Él, debemos recibirlo en nuestro corazón, debemos hacerlo nuestro Señor y Salvador, declararlo como nuestro Señor y Salvador. Jesús quiere tomar el control de nuestra vida. Y mire, no es como lo decían los filósofos antiguos, que ellos decían que éramos títeres de Dios. No es así. La razón por la cual pedimos que tome control de nuestras vidas a Jesús es para que nos ayude a caminar por este mundo, porque Él ya lo hizo. Porque Él pasó por este mundo, dice la palabra, que Él fue el único que no pecó. Así que si usted está hoy preguntándose qué va a hacer de su vida más adelante, no sabe qué va a pasar, usted puede el día de hoy decirle a Jesús: Jesús, ven y toma el control de mi vida. Si está listo y quiere simplemente darle su vida a Jesús el día de hoy, vamos a hacer una oración simple, sencillita. Y a través de esta oración Jesús va a venir a su corazón y Jesús va a tomar el control, si usted se lo permite. Porque ahí donde usted está no se concentra y dice: ¿sabes qué? Yo lo quiero hacer. Y si usted está listo, vamos a orar. Nada más repita junto conmigo esta oración de todo corazón. Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio de la cruz. Te pido perdón por mis pecados. En esta hora yo reconozco que
fuiste levantado de la muerte con poder. Hoy te entrego mi vida, te confieso como mi Señor y Salvador, y te pido que vengas a mí y me hagas una nueva creación. En tu nombre santo, Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, contáctame a fmonroy@wasofirst.com o a través del teléfono 918-272-5219. Quiero escuchar tu historia, pero quiero decirte qué sigue, porque una vez que tú vienes a Cristo, necesitas vivir una vida que va acorde a la de Él. Si usted está hoy aquí y dices, hermano, sabes que yo he pasado por proceso de duelo y yo siento que todavía estoy estancado en algún lugar, o a lo mejor no estás pasando por un proceso de duelo y no estás estacionado ahí, pero a lo mejor alguien en tu familia está y necesitas impartirles el amor y la gracia del Señor, impartirles esa paz de Dios. Puedes venir aquí al frente si quieres, si no vamos a orar y desde tu lugar puedes recibir esto también. Si usted está con nosotros y dice, pastor, no estoy pasando por esto, pero me gustaría que si llego a pasar por ahí, que el Señor me dé esa seguridad, esa paz y esa sabiduría para pasar por todo este proceso. Entonces vamos a orar también por eso. Si usted quiere venir aquí al frente, está bien, el altar está abierto, usted puede acercarse. Señor, te damos muchas gracias esta tarde. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios poderoso, eres un Dios perdonador, eres un Dios misericordioso. En esta hora, Señor, venimos a ti para decirte, Señor, necesitamos de ti. Te amamos, Señor, te anhelamos y sabemos, Señor, que tú pasaste por el proceso de duelo 3 veces por lo menos. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios comprensivo y por eso mandaste a Jesús. Sabemos que tú eres un Dios que nos amas y por eso nos has dado tanto en tu palabra para agarrarnos de Él. Señor, en esta hora te pido en el nombre de Jesús que tú derrames de tu Espíritu Santo sobre cada persona en este lugar. Señor, te pido en el nombre de Cristo que tú derrames de tu amor, de tu gracia y tu misericordia en todos los corazones aquí presentes y aquellos que nos escuchan o nos ven en línea. Señor, te pido en el nombre de Jesús que si hay alguien en este lugar, o si hay alguien, Señor, que nos está viendo o escuchando en línea, que está pasando por un proceso de duelo y de pérdida, Señor, que tu Espíritu Santo venga en este momento y que derrame su poder, derrame su amor, su misericordia, Señor, y especialmente su paz sobre cada persona que esté en necesidad en este momento. Señor, para aquellos que estamos tal vez pasando por el proceso, pero estamos en las etapas finales, o tal vez no estamos pasando por el proceso, pero un día sabemos que vamos a tener que enfrentar ese momento. Te pido, Señor, que nos traigas paz, que nos traigas descanso, que nos traigas, Señor, sabiduría para poder agarrarnos de ti, para podernos completamente tomar, Señor, de ti, y para no dejar que nuestra mente divague y que nuestra mente se quede atrapada en una de las etapas del duelo. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú te levantes en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos muestre, Señor, su verdad, que tu Espíritu Santo nos guíe a través del proceso. Señor, creemos en ti, confiamos en tu palabra que dice que tú, Señor, nos darás de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y también dice tu palabra que pidamos sabiduría, Señor, y que tú nos darás esa sabiduría. Y en esta hora, Señor, te pido en el nombre de Jesús, que tú derrames de tu paz y de tu sabiduría sobre cada persona, Señor, que está presente aquí, que nos está escuchando en línea. Que tu Espíritu Santo nos guíe a través de todos los procesos que tenemos que pasar en el nombre de Jesús. Te amamos, Señor, te bendecimos este día. En el nombre de Cristo. Si usted nos está viendo en línea o nos está escuchando en línea, queremos tener tiempo de comunión. Y este tiempo de comunión es un tiempo en el que recordamos la muerte y resurrección de Jesús. Recordamos ese momento en el que Jesús le dijo a los apóstoles, yo voy a entregarme por ustedes. Y a través de este sacrificio, ustedes van a ser libres del pecado y de la muerte y van a llegar a tener la vida eterna. Si usted está en casa y o está en algún lugar y no estaba preparado, pero tiene cerca pan y jugo, tómelo con usted. Y si usted está con nosotros presencialmente, tome los elementos en sus manos. Y vamos a dar gracias al Señor. Dice la palabra en
en 1 Corintios que cuando Jesús estaba por ser entregado, Él estaba tomando esa cena de la Pascua con sus discípulos y Él tomó el pan y lo partió. Y Él le dijo a los discípulos: tomad de este pan, comed de este pan, porque este pan representa mi cuerpo que hoy va a ser entregado por ustedes. Y eso era un paso bien importante, porque decía la ley de Moisés que no había remisión de pecados sin derramamiento de sangre y muerte. De hecho, el cordero que tenía que ser entregado y que tenía que ser sacrificado por los pecados del pueblo tenía que ser un cordero de 1 año, tenía que ser perfectamente bien en salud, sin manchas, sin ningún problema. Y ese cordero era muerto y era partido en diferentes pedazos, y esos pedazos significaban entonces que ese pequeño cuerpo estaba siendo entregado en nombre o a cuenta de la persona que había pecado. Y a través de ese sacrificio los pecados eran perdonados. Así que Jesús se entregó como ese cordero de la Pascua y dijo: yo me doy a mí mismo para que ustedes puedan ser libres. La diferencia es que el cordero solamente limpiaba los pecados, y después, si la persona volvía a pecar, volvía a quedar sucio y tenía que volver a hacer el sacrificio. Pero Jesús dijo: no, mi sacrificio es el único que va a durar para siempre. Y si tú pecas después, lo único que tienes que hacer es acercarte al Padre y recordarle que yo ya di mi vida por ti. Te damos gracias, Jesús, porque fue tu cuerpo el que llevó las marcas del castigo que nosotros merecíamos, porque la paga del pecado es muerte y nosotros debimos haber llevado el castigo, pero tú lo tomaste en tus hombros. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu sacrificio hoy podemos acercarnos a ti y decirte: Jesús, gracias. Padre, aquí estamos, somos tus hijos. En esta hora, Jesús, nos acercamos recordando el sacrificio que hiciste por nosotros, el cuerpo que tú entregaste, Señor, para que fuera colgado del madero, para que el día de hoy nosotros fuéramos libres. Pero también nos acercamos a la mesa pensando en aquel día, Señor, y con nuestra mirada fija en el día que tú volverás y estaremos juntos y comeremos juntos a tu mesa. Te damos gracias, Jesús, por este pan, que hoy lo comemos, Señor, en representación de lo que pasó hace más de 2000 años, ese camino a la cruz que tú tomaste, siendo vituperado, siendo insultado, siendo golpeado, lacerado y colgado del madero. Gracias por tomar nuestro lugar, Señor, y hoy tomamos este pan en recordatorio de lo que tú hiciste por nosotros. En el nombre de Jesús. Tome conmigo el pan. Asimismo dice la palabra de Dios que Jesús tomó la copa y la pasó a sus discípulos. Y les dijo: tomad de esta copa. Esta copa representa mi sangre, que es sangre de un nuevo pacto entre Dios y vosotros. ¿Sabe? El antiguo pacto, la ley de Moisés, decía que no había perdón de pecados sin derramamiento de sangre. De hecho, la sangre del cordero que era sacrificado tenía que derramarse a todos los lados del altar y tenía que salpicarse también sobre la víctima o sobre la persona que estaba pidiendo perdón. Y solamente a través del derramamiento de sangre la persona que había pecado era perdonada. Pero Jesús dijo: yo soy ese cordero que vino a entregarse por ustedes. Y esta copa representa mi sangre, que es sangre de un nuevo pacto. ¿Y qué significa que es un nuevo pacto? Que ya no tiene usted que llevar un cordero a la iglesia o al templo, y no necesita pasar por ese proceso de purificación y todo ese proceso de perdón. Lo único que tiene que hacer es acercarse a Jesús, arrepentirse y entregarle a Jesús su corazón. Porque su sangre de Jesús ya pagó el precio en la cruz y ya no hay más muerte para usted, porque la sangre de Jesús fue la paga de ese pecado y la muerte de Jesús fue la que cumplió la ley al 100% para que usted y yo fuéramos completamente restaurados. Y su resurrección nos dice que un día llegaremos nuevamente al cielo, porque Él ya pagó el precio por nosotros. Te damos gracias, Jesús, por la sangre que tú derramaste en la cruz, porque fue esa sangre la que nos llevó, la que nos purificó y la que nos limpió. Gracias, Señor, porque es a través de tu sangre y a través de tu sacrificio que hoy estamos aquí.
Gracias, Señor, porque tú abriste la puerta para que simplemente a través de Jesús nosotros alcancemos la reconciliación con el Padre. Y en esta hora, Señor, tomamos esta copa recordando y reconociendo que fue tu sangre la que purificó nuestra maldad y fue tu sangre la que pagó el precio para que nosotros fuéramos reconciliados con Dios y recibiéramos la vida eterna. En esta hora te damos gracias, Señor, por adoptarnos como tus hijos. Y te damos gracias porque esta copa, Señor, nos trae al recuerdo lo que tú hiciste por nosotros, pero apunta también a ese día en que tú vas a traernos al cielo y vas a servir ese banquete enfrente de nosotros. Y vamos a poder comer contigo, estar contigo y pasar el resto de la eternidad contigo. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por esta copa. En el nombre de Jesús. Vamos a tomar de la copa. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres impresionante. Te damos gracias porque tú eres un Dios fuerte y valiente. Gracias, Señor, porque en medio de tu justicia y tu misericordia tú mandaste a tu Hijo a morir por nosotros. Se entregó Él a morir, Señor, y al día de hoy somos libres por Él. Te damos muchas gracias, Señor, en esta hora, porque sabemos que a pesar de que nosotros pasamos por pérdidas, por duelo, por problemas en esta vida, Señor, vamos a llegar a un punto en el que en la eternidad nos vamos a encontrar. Vamos a poder ver a aquellas personas que se han ido antes de nosotros, pero más increíble todavía va a ser estar contigo por el resto de nuestra eternidad. Vamos a poder estar en ese lugar donde no hay más dolor, donde no hay más sufrimiento, no hay frío ni calor, donde vamos a poder estar simplemente ante la presencia del Padre día y noche. Y vamos a gozar de un lugar donde no va a haber maldad ni pecado. Gracias, Señor, porque es por tu sacrificio. No es por algo que hayamos hecho, no es por algo que podamos hacer en nuestra vida. Es porque tú hiciste el sacrificio por nosotros. Y es por tu amor y por tu bondad. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén. Que el Señor me los bendiga y los guarde. Que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar, y que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les llene de paz.